el doctor Ricardo Isaías Fretes, junto a otras autoridades del IPS y médicos inclusive, explicaban por qué esto es grave y por qué el riesgo era de que terminen pudriéndose, inclusive sin que nunca se utilicen estas bolsas. Vos hiciste un cálculo que escuché y me gustaría que nos reiteres, por favor, del por qué crees que esto no se ajusta al cálculo real. Carlos, si podés decirnos, por favor. Antes que nada, muchas gracias, Santiago, por la oportunidad también, ¿verdad? Ayer yo salí también a hacer algunas aclaraciones porque esa es una licitación que yo recuerdo muy bien cuando recién ingresé, era del 2023 y tuvo bastante tiempo entre ajustes, protestas, requerimientos, idas y vueltas del comité de evaluación. Uh-huh. Y se terminó de adjudicar recién en enero del 2025. ¿Verdad? Ha sido una de las cuestiones que a mí siempre me han preocupado y me han molestado también, de que nosotros, por eso decía yo ayer que era muy limitada nuestra actuación como consejero, porque en una entidad muy presidencialista es difícil pedir informes y en la práctica común consuetudinariamente en el Consejo entran expedientes frondosos de urgencia, todo de carácter urgente, 30 minutos antes, a veces una hora antes. Eso es imposible humanamente descifrar, analizar, evaluar, ¿verdad? Incluso, Santiago, aprovecho este espacio de comunicación para que también el único espacio que uno tiene para explicar cómo realmente funciona y dónde está la complejidad. Los distintos gerentes que participan, que interactúan en una licitación, nace en los mismos servicios médicos, ¿verdad? Ahí es donde se acopia las necesidades mínimas que se tienen para insumos, medicamentos o cualquier tipo de instrumental médico que se tenga que utilizar. Eso se hace un inventario por cada unidad, por cada jefatura de sección de jefatura de sección o de lo que sea de cada hospital. Eso acopia la gerencia de salud y la gerencia de abastecimiento y de logística es la que administra y es la responsable de la ejecución de los contratos. Yo recuerdo que eso era una licitación, como yo no era el único que no tenía asesor médico, yo me respaldaba mucho en las explicaciones que daban los médicos a quienes se le convocaba para explicar, ¿verdad? Sí. Y particularmente yo hice una consulta puntual porque no conozco cuál es la diferencia, o no conocía cuál era la diferencia entre la bolsa ostómica que se utiliza, si se utiliza de una sola vez, si realmente eran solamente ostomías pediátricas. Y el informe que a mí me leyeron en ese entonces eran de que no era solo para pediatría, eran bolsas de ostomía de nutrición parenteral que no solamente utilizan pediátricos adultos, sino también los geriátricos. Además, para tener, como venían de llamados muy anteriores, yo recuerdo y tenía una muy buena asesora en la parte de UOC que me acompañó desde la STP al Ministerio de Urbanismo y vino conmigo comisionado todo un equipo del Ministerio de Economía, formaban parte de mi equipo asesor. Y ellos, con mucha por prudencia y con mucha cautela, como no podíamos corregir el pliego, Santiago, porque en el pliego ya se estableció, ahí ya se establecía de que en el PDC decía taxativamente que los insumos se iban a entregar según necesidad del servicio con entregas que puedan ser fraccionadas. Sí. Eso significa de que había un contrato abierto por cantidades y que se hace de esa manera para que justamente el administrador del contrato pueda dosificar la entrega de acuerdo a la necesidad y no tener que estar acopiando ni acumulando stock, ¿verdad? Por eso es que en un contrato abierto, cuando la Contraloría hace una auditoría, no se puede hablar de stock cuando se licita un tope y por eso hay cantidades mínimas, ¿verdad? O sea que si no se entrega, no se utiliza y por lo tanto no se paga, ¿verdad? A mí la explicación que me dio un médico fue de que las bolsas que se utilizan entre 3 a 4 por día, y poniendo el ejemplo de que en este caso llamaba la atención la cantidad,
Eso por 10 son 40, 40 por 365 son 16.400. Eso hace de que en menos de un año se utilicen todos. Además, teniendo en cuenta el plazo que se tiene para tratar una licitación, con lo que a su vez conlleva los cuestionamientos, las protestas, uno también tiene que tener la previsibilidad de que no va a faltar en el tiempo. Por eso es que el contrato normalmente es de 24 meses, como en este caso, ¿verdad? Sí. Y esas son las correcciones que nosotros habíamos pedido, ¿verdad? O sea que el IPS solamente puede pagar cuando efectivamente se ha entregado y recibido conforme la cantidad mínima utilizada. O sea, no se puede hacer un cuestionamiento de stock en un contrato abierto. Eso es como denunciar que tener una línea de crédito aprobada y decir que ya debes toda la plata, ¿verdad? La gente te autoriza una tarjeta por 50 millones y vos podés utilizar 1 millón y pagar por 1 millón, pero tenés habilitada 49. O sea, si la gerencia de abastecimiento, que es el encargado y el responsable directo de la ejecución del contrato, dice entregas fraccionadas según necesidades de servicio, entonces en principio no debería haber ningún tipo de irregularidad, porque según la DNSP, la misma ley de contrataciones establece que el contrato abierto justamente se ejecuta por entregas parciales. O sea, Carlos, no tendrían que pudrirse, como dice el doctor Fretes, estas bolsas. Y yo en primer lugar, Santiago, celebro también de que el presidente no pudo elegir mejor a la persona indicada, médico, responsable, honesto, con mucho liderazgo, con mucha solvencia. Y yo creo que para mí lo que haya hecho me parece excelente, ¿verdad? Porque investigando se va a poder corroborar cuáles son o cuáles han sido los criterios técnicos legales que se han analizado y sobre qué tipo de procedimientos se han establecido esas normas y por qué ha tardado esos 2 años. Porque muchas veces se le endilga todo al Consejo, por eso agradezco nuevamente este espacio, porque el Consejo es una instancia máxima de resolución, no es operativa, no participa en reuniones, no tiene el tiempo ni los conocimientos técnicos médicos para estar analizando las justificaciones técnicas, las cantidades específicas, la mezcla que hay en un lote de licitación donde hay cánulas, hay bolsas, hay otro tipo de insumos y no se puede excluir ninguna. A veces uno aprueba una licitación donde está contemplado un ítem dentro de una serie de lotes que se cuestiona, pero resulta que eso tampoco se puede excluir, ¿verdad? O sea, a veces es un poco fácil ser profeta al día siguiente, pero yo celebro que esto se investigue porque era también una de las preocupaciones que yo siempre tuve de escudriñar, investigar, solicitar aclaraciones y cambiar los procedimientos para que los tiempos de respuesta sean más breves y más precisas, ¿verdad? Carlos, ahí hay una cuestión que quiero leerte de lo que trae hoy el diario Última Hora, que dijo la jefa del área del IPS que acompañaba ayer. Decía, la institución cuenta con 450 adultos ostomizados, quienes utilizan en promedio al año unas 40.000 bolsas. Lastimosamente, con el transcurso de los años, tuvimos que disminuir la cantidad de bolsas por mes que tiene que retirar cada paciente, que equivale en este momento a 7 bolsas por mes. Eso fue lo que dijo la doctora Miriam Oviedo. Sin embargo, advirtieron que existe escasez para ese grupo, mientras que el stock pediátrico presenta un excedente considerable. Y ahí va el número. Detallaron que actualmente hay más de 21.000 bolsas pediátricas de un tipo y cerca de 96.000 de otro, mientras muchas de las cuales no podrán utilizarse. Y el cálculo de lo que supuestamente cada paciente necesita, según decía el doctor Fretes, es de 4 bolsas por semana. Vos decís que eso es diferente según lo que a vos te comentaron desde el área. Bueno, yo te puse el ejemplo de lo que en esa ocasión a mí me han dado como una explicación, ¿verdad?, de cuáles eran las diferencias. Y también recuerdo, y ahora que decís eso,
En el llamado se pone muchas veces genéricamente en el nombre de pediátrico, ¿verdad? Pero ese nombre del llamado no limita el uso, Santiago. Quizás la especificación técnica, cuando vos haces una auditoría, vos podés ver y podés cuestionar en principio, como incluso nosotros siempre hacemos cuando hacemos auditoría puntual, miramos el título y vemos, esto es solo pediátrico, pero sin embargo el consumo es transversal. O sea, ahí había sido que hay 400 y algo de adultos, había sido que también hay geriátrico, había sido que también se puede utilizar para nutrición parenteral. O sea, los usos médicos, así como bien dijiste y como bien explicó la especialista, 40.000 dijiste que era la utilización anterior que se tuvo que reducir, ¿verdad? Sí. Y si te fijas en el ID de este PVC, justamente es 40.000 la cantidad de bolsas del año 2023, que se terminó adjudicando 2 años después, para el ítem de adulto, ¿verdad? De manera de que yo creo que no se puede discutir lo que dice un especialista, pero como en este caso se está diciendo una sola cuestión sobre un solo ítem, sin tener en cuenta todo el espectro, yo celebro el hecho de que se esté realizando una investigación y incluso me alegro mucho que esté la auditora interna con quien me tocó trabajar y que cuando yo ingresé ella también empezó en el área de auditoría interna, la doctora Alicia Olazar. Ustedes pueden preguntarle cómo se hacen los procedimientos de rigor de todos los procesos licitatorios que tengan que ver con el área médica. Y también ahí van a poder ver cuáles han sido las medidas que se han tomado para minimizar errores y para poder tener expedientes debidamente fundados y pormenorizados cuando se trata de cuestiones médicas, porque a veces es un poco difícil desde el Consejo responder cuestiones muy sensibles y muy técnicas. Yo por suerte por mi profesión trato de munirme y siempre acarreo casi al término alquilando un pequeño depósito donde guardo todo mi antecedente, porque finalmente es lo que uno tiene para responder en 5 años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo decirte. Yo celebro que el presidente del IPS haya iniciado una investigación. Si es que hubo algún tipo de irregularidad o algún tipo de, qué sé yo, alguna falla de cálculo en cantidades, estoy seguro de que eso está en proceso de corrección y más seguro estoy de la manera en que el proveedor tiene que cumplir el contrato abierto, ¿verdad? De ninguna manera pudo haber entregado todo de una sola vez, porque eso sería incumplir la ley por parte del proveedor, y mucho menos me parece que no va a poder ser posible que el IPS, sin que extienda notas de entrega o órdenes de pedido, va a poder hacer algún pago, porque las órdenes se entregan conforme a pedido y a necesidad y se va pagando o ejecutando conforme a lo consumido.